Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bien. ¿Podrían enviar un mensaje al grupo para decir que ya estamos aquí? Alguien que envíe un mensaje, por favor. Esperemos no tener problemas. Parece que es cuando se actualizan las computadoras, ni pide permiso y ocupa toda la memoria y se hace un relajo. Parece que eso fue lo que me sucedió. Me he estado pasando todo el día. Entonces, vamos a ver, por favor, si podemos seguir trabajando. Voy a compartirles el PDF donde estuvimos. Muy bien. Entonces, estamos hablando de orificio estándar, que es orificio de bordes afilados. Ya hicimos una gráfica cómo son los bordes afilados y también los bordes vivos. Los bordes vivos son como si fueran cuadrados, ¿verdad? Cuadrados. Y los afilados tienen como cuchilla. Muy bien. Y el orificio estándar es delgado, de forma de que el contacto entre fluido y el orificio solamente ocurre en una línea. En la figura nosotros hacemos una figura dos dimensional. Hay una dimensión hacia afuera. Hay una dimensión hacia afuera que es la línea que mencionamos aquí. Y los orificios no estándar, el flujo, ese orificio es más grueso. El orificio es más grueso y entonces en este caso el flujo a través de ellos se ve afectado por el espesor de la placa, ¿verdad? En el estándar tiene un grosor determinado, grosor, no gruesor, grosor. Tiene un grosor determinado y en el no estándar puede ser de cualquier dimensión y generalmente son muy gruesos. Entonces, en estos casos, en el orificio no estándar, el flujo se ve afectado por el espesor, la rugosidad de la superficie y el radio de curvatura, si es que es el caso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuál radio de curvatura me están hablando. Muy bien, estas figuras no son muy claras. Voy a buscarla a ver si puedo encontrar la figura original para poder pasárselas, pero voy a dibujar, por ejemplo, bueno, voy a hacer estas figuras en el pizarrón para que, solo la figura, para que tengamos una idea de qué estamos hablando ahí. Muy bien. Primero tenemos el orificio de bordes afilados. Orificio de bordes afilados. Y tenemos el fluido. Voy a dibujar algunas líneas de corriente que son líneas que sigue las partículas de fluido. Ahí está. Tiene una característica muy importante. Este fluido tiene una característica muy importante que es esta. Aquí hay una especie de cintura, una contracción. De hecho, vamos a ver más adelante que se llama vena contracta. Esa pequeña cintura que está ahí se llama vena contracta. Bien. Estoy dibujando aquí orificios estándar. Ahora vamos con el orificio de bordes vivos. Eso es lo que muestran esas figuras que no se ven. Aquí también tenemos esta característica.
Estas son líneas de corriente y aquí también tenemos esa dimensión que les mencioné, esta característica que se llama vena contracta. La vena contracta tiene un área determinada. Vena contracta. Bueno, esas son las dos figuras de la izquierda y tienen ahí unos coeficientes que ahorita vamos a hablar. Y luego vienen las otras dos figuras que son orificios no estándar, son más gruesos. Esta es de bordes vivos y aquí no existe esta característica de vena contracta. Aquí el fluido, la vena contracta a lo mejor ocurre interior, dentro del orificio. Pero generalmente a la salida, esta área, el grosor de este chorro es el mismo grosor que el del orificio. Si hay vena contracta, ocurre dentro del orificio. Aquí hay un espacio sin fluido dentro. Muy bien. Y finalmente tenemos una muy importante, también es uno estándar, que se llama de bordes redondeados. Vamos a ver esa de bordes redondeados. Esta tiene la siguiente característica. Muy bien. Este redondeo le ayuda al fluido a no separarse, ¿verdad? No se separa, entonces las líneas de corriente van a venir así. Van a seguir exactamente el fluido y el grosor en la salida va a ser el grosor de la salida del orificio. El grosor del chorro en la salida va a ser el mismo grosor que el orificio de salida. Esto va en línea recta aquí. No hay vena contracta. Aquí no hay vena contracta y en el de hasta acá, que dibujé en el extremo derecho, tampoco hay vena contracta. Aquí sí. La vena contracta es debido a la inercia. El fluido no puede hacer quiebres. Entonces sigue su camino y luego se expande. Entonces, a la hora de seguir su camino es cuando forma esta vena contracta. Muy bien. Esas son las figuras. Esas son las figuras de ese PDF, de esta página. Estas. Muy bien. Y aquí son importantes estos coeficientes. CC, vamos a ver más adelante, es el coeficiente de contracción. CB es el coeficiente de velocidad, son coeficientes experimentales. Y CD es el coeficiente de descarga. Muy bien, vean ustedes que donde tenemos vena contracta, el coeficiente de contracción es menor que 1. ¿Cómo se va a calcular? Vamos a ver más adelante que el coeficiente de contracción se determina con los diámetros del área de la vena contracta entre el área de la salida del orificio, el área de salida del orificio. Muy bien. Vamos a ver Disculpe, más adelante. profe. Sí, dime. ¿Qué era CY? ¿Perdón? ¿Qué era CY? Ahorita, es SV, es SV. Ahorita Perdón. te anoto. Entonces, Sí. tenemos que C, subíndice C, es coeficiente de contracción. CV, que parece Y, sí tiene razón, CV es el coeficiente de velocidad. Y CD es el coeficiente de descarga. Todos estos coeficientes tienen que ver con las pérdidas en la salida. Digo que este es un tema que se ve más adelante porque cuando veamos pérdidas secundarias, vamos a ver que cuando tengamos un orificio, ya hay una tabla.
que me va a decir, a ver, ¿cómo es tu orificio? Tiene estas características. Es grueso, la pared es gruesa, etcétera. Bueno, entonces tú tienes un coeficiente de pérdida de tanto. Y ese coeficiente ya se toma en cuenta en la ecuación de la energía. Entonces, esto se me hace un poco nada más como para introducción al tema. Es un estudio importante de las pérdidas en las salidas en orificios. Eso es todo. Esas pérdidas, ¿dónde las vamos a ver? En nuestra HL, en nuestra ecuación de Bernoulli. Aquí es donde se va a involucrar esta cesta. Y aquí este estudio solo es para orificios. Cuando veamos pérdidas secundarias, vamos a ver las pérdidas para todos los demás accesorios, para válvulas, para codos, para expansiones, para contracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una pequeña parte de pérdidas secundarias. Estos son los coeficientes que ahorita vamos a analizar. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, aquí tenemos esta área 2, que es el área de salida más bien es el área del chorro en la salida del orificio. Correcto. Entonces, estos son los tipos de orificios que tenemos. Orificios que pueden ser salida de un depósito o estar en medio de una tubería o al final de una tubería. Ahora vamos a ver este otro concepto que se llama tobera. Alguna vez les mencioné en mecánica de fluidos que una tobera es un equipo, un dispositivo, un accesorio que sirve para incrementar la velocidad del fluido. Disminuye la presión, aumenta la velocidad. ¿Cómo lo hace? Posiblemente para líquidos, disminuyendo el área. Bien, tobera para líquidos es un tubo convergente. Para líquido tiene que ser convergente. Para gas puede ser convergente o convergente divergente. Dice, el líquido es convergente, sirve para medir flujo o para proporcionar una corriente de fluido a alta velocidad. Por ejemplo, en la manguera contra incendio se le pone al final su tobera. O para una turbina de impulso, ¿verdad? Las turbinas de impulso son aquellas movidas por corrientes, por chorros de líquidos. Entonces necesitamos que ese chorro tenga mucha energía cinética para poder mover esa máquina. Bien, ahí tenemos diferentes tipos de toberas. Tenemos el inciso A, la cónica, inciso B, este es el inciso A, bueno, ahí se ve, inciso B, la de punta recta, y luego la inciso C, que es la contra incendios. Y ahí vean ustedes, tenemos esos coeficientes, coeficiente de velocidad, coeficiente de descarga o de contracción, a ver, no veo esta bien. Este que está aquí no sé exactamente qué es, pero creo que los demás, si los demás son CC y CB, entonces es muy probable que esto también sea CC, coeficiente de contracción. Muy bien. Esas son toberas, que también tienen su coeficiente de pérdidas. Coeficiente de pérdidas. Luego, tenemos la otra definición que es tubo. Tubo es una tubería corta, con longitud no mayor de 2 o 3 veces su diámetro. Eso es un tubo. Se puede considerar tubos a los orificios de pared gruesa, ¿verdad? Dice aquí figuras 11, 12, A y B. Esta es la figura 11, 12 y los incisos B y C, perdón. Incisos B y C. Debería decir C y D. Los incisos C y D. Se pueden considerar estos tubos si es que la pared es muy gruesa. Muy bien. Son definiciones. Definición de chorro, chorro de fluido. Corriente que sale de un orificio, tobera o tubo. No está limitado por ninguna pared sólida. Esa es su característica. No paredes sólidas. Estando rodeado por un fluido cuya velocidad es menor que la del chorro, ¿verdad? Pueden tener ustedes un chorro de descarga a la atmósfera o pueden tener un chorro de descarga a otro fluido diferente, con la condición de que ese otro fluido esté a una velocidad menor que la del chorro. Chorro libre es un chorro que está rodeado por un gas, como el aire. Chorro sumergido, chorro que descarga a un fluido
con la misma fase, ¿verdad? Líquido con líquido, gas con gas. Muy bien. La figura 11-18 muestra un chorro sumergido. Vamos a ver la figura 11-18. No sé si esté arriba o abajo. Bueno, creo que no está aquí. Bueno, no está. Bien. Pero tenemos entonces chorro sumergido que está descargando en un fluido en la misma fase, ¿verdad? Líquido con líquido, gas con gas. Muy bien. Contracción de un chorro. Ahora vamos a hablar de esa vena contracta que les mencioné. Dice, cuando las líneas de corriente, que son las líneas que yo dibujé aquí en el pizarrón, que son las líneas que sigue una partícula de fluido cuando va a salir, cuando las líneas de corriente convergen al aproximarse a un orificio, tienden a seguir convergiendo, ¿verdad? Por inercia, más allá del borde de entrada del orificio. ¿Cuál es el borde de entrada del orificio? El orificio tiene dos bordes. Si el fluido está saliendo así, entonces el fluido está entrando al orificio, aquí. Este es el borde de entrada. Acuérdense que esto va a ser circular, de esta forma. Entonces, este es el borde de entrada del orificio, este es el borde de salida del orificio. En todas las demás figuras. Muy bien. Tiende a seguir convergiendo más allá del borde de entrada del orificio hasta llegar a ser paralelas en una sección XY mostrada en esta figura. A ver, sigue convergiendo hasta que todas se hacen paralelas en un lugar en particular. Por ejemplo, viene aquí, sigue convergiendo y luego se hace horizontal, igual que todas las demás. Esta sigue convergiendo y se hace horizontal. Sigue convergiendo, horizontal. Entonces, cuando todas son horizontales, tenemos la vena contracta. Y es un punto muy importante porque la ecuación de Bernoulli que vamos a usar se puede aplicar solo cuando las líneas de corriente son paralelas, que ocurre en la vena contracta. En la vena contracta todas las líneas de corriente son paralelas y ese es un punto donde puedo aplicar mi ecuación de Bernoulli. Una de las secciones. Acuérdense que la ecuación de Bernoulli se aplica en dos secciones. Esta puede ser una sección. Acuérdense que en la ecuación de cuando en mecánica de fluidos, ¿qué hacíamos? Decíamos, está descargando la atmósfera, ahí pongo mi punto 2 de Bernoulli y la presión es 0 y la velocidad a lo mejor la calculo con el teorema de Torricelli. Bueno, ahora no. Ahora vamos a ver que aquí hay pérdidas por fricción. Vamos a ver, esas pérdidas muchas veces tienen que ser tomadas en cuenta para mis sistemas hidráulicos, ¿verdad? A lo mejor voy a poner una turbina por aquí o una bomba y a lo mejor voy a calcular una potencia y si la calculo mal puedo estar perdiendo dinero, ¿verdad? La energía es dinero. Y sobre todo si esto genera mucho tiempo, ¿verdad? Está generando mucho tiempo energía, si la calculé mal, entonces voy a estar perdiendo grandes cantidades de dinero. Hay que tomar en cuenta esas pérdidas. Entonces, la vena contracta es aquella sección donde las líneas de corriente se hacen paralelas. Y para que eso suceda, tiene que seguir fluyendo y sucede en algún punto determinado. Muy bien. Seguimos. Entonces, hasta llegar a ser paralelas en la sección XY mostrada en la figura. Ahí donde está ese plano de corte XY, es el que yo estoy mencionando que es la vena contracta. La sección XY, que va a ser un círculo, ¿verdad? Eso va a ser un círculo. Si el orificio es un círculo, ese chorro va a tener una sección circular.
Dice, la sección XY se encuentra en general a 0.5 del diámetro del borde de entrada del orificio. Ese de 0 es el diámetro de borde de entrada del orificio. Ya dijimos cuál es el borde de entrada. Este de aquí. Bien. Y como una regla de dedo gordo como la que usan los arquitectos, es que se encuentra a una distancia aproximadamente de 0.5 del valor de ese diámetro del borde de entrada del orificio. Esa es una regla experimental. Muy bien. Aguas arriba quiere decir corriente arriba, ¿verdad? Corriente arriba. ¿Dónde está mencionado eso? Dice, B0 es el diámetro de entrada del orificio, borde de entrada del orificio. Aguas arriba es un concepto que significa corriente arriba. Bien. La sección XY es la sección de mínima área, donde tenemos la cintura, tenemos la mínima área del chorro. Todas las líneas de corriente son paralelas y se denomina vena contracta. Más allá de la vena contracta, las líneas de corriente divergen. Entonces, solamente en un punto se hacen paralelas y luego comienzan a divergir. Aquí. Ya divergen. Muy bien. La vena contracta puede estar sumergida, como en la figura 11-12C. Sumergida, es decir, dentro del orificio. Puede estar dentro del orificio, como en este caso. Aquí está la vena contracta. En este punto se hacen paralelas. Entonces se dice que la vena contracta está sumergida. Pero luego esto se acomoda y ya sale aquí en toda su extensión. Entonces aquí, en la salida del orificio, ya no hay vena contracta. En la salida del orificio ya no va a haber coeficiente de contracción. El coeficiente de contracción es cuánto está contraída el chorro con respecto al diámetro del orificio. Por eso, en la figura que vamos a ver más adelante, el coeficiente de contracción para este tipo de orificios gruesos, donde ya todo el fluido ocupa el orificio, ya no hay coeficiente de contracción. Muy bien, entonces la vena contracta puede ser sumergida. Bien, en la figura 11-12C debe de ser esta que está acá. Aquí no se ve, pero la vena contracta está dentro del orificio. Muy bien. Dice, en las figuras 11-12C no hay vena contracta, porque la entrada redondeada es el orificio con borde redondeado. Porque la entrada redondeada permite que las líneas de corriente converjan gradualmente hasta alcanzar el área de la sección transversal del orificio. Bien, entonces, lo mejor es tener un orificio con bordes redondeados. Lo mejor es tener un orificio con bordes redondeados porque eso no va a representar pérdidas. El orificio de bordes redondeados es este inciso D. No hay vena contracta. Ahí en ningún momento tenemos la característica de vena contracta que dice que las líneas de corriente siguen convergiendo hasta que se hacen todas paralelas y luego divergen. En este caso de bordes redondeados no ocurre eso. Muy bien. Seguimos. Velocidad y presión del chorro. Ya tenemos una idea de esto, porque nosotros estudiamos la ecuación de Bernoulli y sabemos que la presión y la velocidad están relacionados. A mayor velocidad, menor presión y viceversa. Bien, pero vamos a ver qué sucede aquí. Cuando hay contracción del chorro después del orificio,
después del orificio. Cuando hay contracción del chorro, después del orificio, esta, la contracción, se define como la velocidad promedio en la vena contracta. Figuras 11, 12, A y B. A ver, otra vez. Cuando hay contracción del chorro después del orificio, esta contracción, la contracción se define como la velocidad promedio, media en la vena contracta. Dice, para el caso de las figuras 11, 12, C y D, la vena contracta interna y que no hay vena contracta, la velocidad del chorro se define como la velocidad media en la salida del orificio. Entonces, ¿cuál es la velocidad del chorro? La velocidad de la vena contracta, cuando hay vena contracta. Y cuando no hay vena contracta, la velocidad del chorro es la velocidad media en la salida del orificio. Muy bien. Queremos la velocidad del chorro. Bueno, entonces mide la velocidad aquí, la velocidad media, y esa es la velocidad del chorro. Lo mismo acá. Esta velocidad que tenga aquí en este punto es la velocidad del chorro. Y en los casos en que no hay vena contracta fuera del orificio, la velocidad del chorro es la velocidad media de esta sección. La velocidad media de esta sección. A eso se refiere ese párrafo. Muy bien. Dice, la velocidad aproximada, la velocidad es aproximadamente constante en estas secciones, ¿verdad? En esas secciones de vena contracta o en la salida del orificio, cuando no hay vena contracta, son aproximadamente constantes, lo cual es bueno porque podemos aplicar nuestra ecuación de Bernoulli. Bien, la presión es constante en los lugares donde las líneas de corriente son paralelas. Esto es importante. Cuando aplican ustedes la ecuación de Bernoulli, es importante saber que la presión, manejamos una presión, ¿verdad?, en las secciones. Y entonces, ahora vemos que si las líneas de corriente son paralelas, entonces la presión es constante a través de toda esa sección. Entonces, en mecánica de fluidos simplificábamos mucho, ¿verdad? Simplificábamos mucho. Muy bien. Dice, esto ocurre donde las líneas de corriente son paralelas. Esto ocurre en la vena contracta, como en las figuras 11, 12, A y B, y en las salidas del orificio. En las salidas ya se hicieron paralelas, en los de pared gruesa o en los de bordes redondeados, ya se hicieron paralelas las líneas de corriente. La presión mencionada arriba debe de ser igual a la presión en el fluido que rodea al chorro en ese punto. Esto es importante. La velocidad mencionada del chorro es la velocidad, es la presión que rodea, del fluido que rodea al chorro. Entonces, miren ustedes, aquí hay algo muy interesante. Si esto está descargando a la presión atmosférica, si en este caso estamos descargando a la presión atmosférica, la presión en toda esta sección es constante y es igual a la presión atmosférica. Solo en este punto. Lo mismo aquí. Si esta es la vena contracta y aquí tenemos presión atmosférica, la presión en toda la sección es la presión atmosférica. Las líneas de corriente son paralelas. Tiene que ser la misma presión. Entonces, es lo que decíamos. Si el fluido descarga la atmósfera, la presión en esta sección es la atmosférica. ¿Qué hacíamos en mecánica de fluidos? No hablábamos de la vena contracta, simplemente decíamos, aquí es la salida, está descargando la atmósfera, entonces la presión es atmosférica. Ahora tenemos que tomar en cuenta estos pequeños detalles. La vena contracta, esta distancia, este grosor, los coeficientes de contracción, de velocidad y de descarga. Muy bien, ahora, pero también hay algo muy interesante, que vamos a aplicar, por cierto, más adelante en algunos problemas.
Imaginen ustedes que esto está descargando a un fluido en reposo. Líquido. Imaginen que está descargando a un líquido. ¿Cuál va a ser la presión aquí? Tendría que calcularlo con hidrostática. La presión en este punto sería, como dice el párrafo, la presión del fluido que está rodeando al chorro. Y si este es un fluido en reposo, entonces por hidrostática puedo determinar esa presión. Que este es un problema común. Este es un problema común. Descarga en un fluido en reposo. Muy bien. Seguimos. Nota, para cada uno de los 4 orificios, la velocidad media en la sección AB, que es la velocidad de aproximación, es aproximadamente menor que la velocidad del chorro. Bueno, ahí no se ve esa sección, pero está hablando de una sección de aproximación que es más o menos así. Hay una sección donde todas las líneas de corriente son perpendiculares y se puede hacer un análisis de balance de energía en esa sección. Se puede hacer un balance de energía en esa sección. No lo vamos a hacer en este caso, entonces avanzamos. Pero esta sección se debería de ver en las figuras que están en el PDF, que salieron muy mal. Voy a enviarles unas figuras correctas. Dice, para cada uno de los 4 orificios anteriores, la velocidad media en la sección AB, que es la que yo dibujé aquí punteada, es decir, la velocidad de aproximación es considerablemente menor que la velocidad del chorro. Ese hecho me sirve para hacer un balance de energía. Puedo aplicar la ecuación de Bernoulli en la entrada de esa sección y la vena contracta. Pero bueno, no lo vamos a hacer en este caso. Ese análisis me sirve para determinar esos coeficientes de contracción, velocidad y descarga. Bien, vamos a ver, coeficiente de velocidad. ¿Cómo se define ese coeficiente de velocidad? Dice, existe resistencia por fricción, por viscosidad, conforme el fluido entra y pasa a través del orificio. Entonces, hay fricción. Por ello, la velocidad en el chorro es menor que BI. ¿Y qué es BI? BI es la velocidad ideal obtenida con la ecuación de Bernoulli sin pérdidas. A ver, ¿tiene sentido? Yo con mi ecuación de Bernoulli, que no tiene pérdidas, que no considero pérdidas, puedo calcular esta velocidad. ¿Cómo? Si tenemos, por ejemplo, el fluido que llega hasta acá, esta es su superficie libre. Superficie libre del fluido. Entonces, aquí viene una línea de corriente y puedo aplicar la ecuación de Bernoulli entre este punto y este punto, en la vena contracta. Como Bernoulli, bueno, la ecuación de Bernoulli solita no debe de tomar en cuenta ni energía adicionada, ni removida, ni pérdidas. La ecuación de Bernoulli solo es energía de presión, velocidad y altura entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, como no estoy tomando en cuenta la fricción en la salida del orificio, entonces mi BI con Bernoulli va a ser mayor, BI2 le voy a poner, si esta es mi sección 2. BI2. La velocidad ideal en 2 va a ser mayor que mi velocidad 2 real, ¿verdad? Esta es la velocidad 2 real. Entonces, vamos a ver cómo se define ese coeficiente de velocidad con estas dos velocidades. Esta ya la sabemos calcular. La vamos a calcular con la ecuación de Bernoulli. Esta, ya sea que la mida
tengo que medir la velocidad experimentalmente aquí, o si un fabricante me da el coeficiente de velocidad de este orificio, entonces puedo calcular la velocidad real de salida, ¿verdad? Los fabricantes me van a dar los orificios y me van a decir, yo ya medí el coeficiente de velocidad y vale tanto. Ah, perfecto. El coeficiente de velocidad es conocido. B2i la calculo fácil con mi ecuación de Bernoulli. Tengo todos los datos. Entonces puedo calcular la velocidad real. O si me dicen, vayan al laboratorio y calculen el coeficiente de velocidad de ese orificio. Perfecto. Dame los instrumentos para poder medir esa velocidad. ¿Qué instrumentos? Hay muchas maneras de medir velocidad de un fluido. Entonces, la medimos, calculamos esta y podemos calcular el coeficiente de velocidad. Bien. Vamos a ver. Entonces, existe resistencia por la fricción y entonces la velocidad en el chorro es menor que la velocidad I, la velocidad ideal obtenida con la ecuación de Bernoulli sin pérdidas. Entonces, ahí está la definición de coeficiente de velocidad. B2, que es la velocidad 2 real en la salida, en la vena contracta, B2i. B2i es la ecuación, es la velocidad calculada con la ecuación de Bernoulli en la vena contracta. Muy bien. Ahí están las definiciones de B2, velocidad real en la vena contracta. Toma en cuenta las pérdidas por fricción y se tiene que determinar con experimento, con instrumentos. Y B2i es la velocidad teórica de Bernoulli sin pérdidas y también en la vena contracta. Bien, entonces, con esa definición podemos determinar lo que queramos, dependiendo de lo que tengamos. Entonces, anotamos, por favor, en su cuaderno esa definición de coeficiente de velocidad. Coeficiente de velocidad es menor que 1, entonces velocidad 2, velocidad real en la vena contracta, y velocidad 2i, ideal, calculada con Bernoulli en la vena contracta. Muy bien. De aquí pueden ustedes, si tenemos dos valores, podemos determinar el tercero simplemente despejando. Muy bien. Al final de cuentas, con este tema vamos a terminar con una serie de fórmulas que me relacionan todos estos conceptos y vamos a resolver problemas al respecto. Muy bien. Y aquí no vamos a necesitar Engineering Equation Solver, porque lo vamos a poder hacer simplemente con la calculadora. Tal vez si aplicamos Bernoulli, entonces sí. Bien, entonces con esta ecuación puedo calcular la velocidad 2 real si conozco el coeficiente de velocidad. Siguiente definición, coeficiente de contracción. Su nombre lo dice. Vamos a comparar el área de la vena contracta con el área de borde de entrada del orificio. Dice, o de salida, depende. Borde de entrada si es afilado y borde de salida si es de bordes vivos. Dice, el chorro se contrae por una distancia corta delante del orificio. La sección donde la contracción termina se llama vena contracta. La contracción termina y se hacen todas paralelas. Ahí es la vena contracta. Dice, el coeficiente de contracción se define de esa forma. Coeficiente de contracción es igual a área 2, que es el área de la vena contracta real, y A0, que es el área del orificio. Depende, si es de bordes afilados, es la entrada al orificio. Si es de bordes vivos, es la salida del orificio. Muy bien. Correcto. Bueno, aunque aquí dice entrada. O A0 es el área del orificio de la entrada. Para los dos casos. Y entonces ahí tenemos esa definición. Vamos a ver. ¿Cuál es A0? A0 es esta. Esta área. ¿Cuál área? Esto es circular, acuérdense
que generalmente dijimos de sección circular. Entonces, esta área es A0. Y como dice ahí entrada la definición, también aquí, este es A0. Cuando la vena contracta está delante del orificio. Aquí está delante del orificio, aquí también está delante del orificio. A0 es el área de entrada al orificio. Y entonces el coeficiente de contracción es igual a, también es menor que 1. ¿Cuál de estas áreas es mayor? A0. La vena contracta es más pequeña. Entonces, A2, que es el punto donde vamos a aplicar esta sección, es donde aplicamos la ecuación de Bernoulli, A2 entre A0. Muy bien. Si es circular, obviamente, entonces podríamos decir B2 al cuadrado entre B0 al cuadrado. Bien, porque pi sobre 4 se cancelaría. Muy bien. Siguiente definición. Coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga. Este coeficiente se define a partir de los dos anteriores. Dice, fíjense, el caudal real en el chorro se define como Q es igual al área en la vena contracta por la velocidad real. Entonces ahí podríamos escribir A2 por B2. Pero como ya vimos que B2 se puede escribir en términos del coeficiente de velocidad y de la velocidad ideal, y que el área 2, el área de la vena contracta, se puede escribir en términos del coeficiente de contracción y del área de entrada del orificio, entonces ahí hacemos una manipulación algebraica, sustituimos B2 y A2 y terminamos con esto que está aquí. Entonces, aquí debería decir, bueno, este es área por velocidad en cualquier sección. Este caudal es constante. Y podría yo decir, este caudal es lo mismo en la entrada del orificio. Podría yo poner aquí 0 y 0. O podría yo poner, un momento. O podría yo poner 0 es la entrada del orificio, o podría poner 2, que es la vena contracta. Muy bien. Entonces, si utilizamos 2, la velocidad 2 en la vena contracta se puede escribir en términos del coeficiente de velocidad y la velocidad ideal calculada con Bernoulli. Y el área 2, ¿verdad? El área de la vena contracta se puede calcular con el coeficiente de contracción y el área de entrada del orificio. Entonces, sustituimos esos dos aquí y vean ustedes. Estos dos los vamos a definir como uno solo. Coeficiente de descarga. Estos dos, coeficiente de contracción por coeficiente de velocidad, lo vamos a llamar coeficiente de descarga, por definición. Entonces, el caudal se puede calcular con los valores reales, que es el área en la vena contracta por la velocidad real en la vena contracta. O en términos de el área en la entrada del orificio y la velocidad 2 ideal. Entonces, tenemos ahí una serie de fórmulas. Tenemos una serie de fórmulas que vamos a jugar con ellas. Vamos a anotar estas ecuaciones, por favor. Déjenme anotarlas aquí en el pizarrón para tenerlas presentes. Entonces, caudal se puede calcular como área en la entrada por la velocidad en la entrada, que no conocemos. Esta no conocemos. O también área en la vena contracta por la velocidad 2. De esta sí hemos hablado.
Ahorita pongo el pizarrón. Muy bien. Y entonces, bueno, ya voy a poner la fórmula final. Q es igual a C por coeficiente de contracción por coeficiente de velocidad que multiplica A0 por B2i. O podríamos decir A2 por B2. A ver. Y este de aquí es el coeficiente de descarga. Este es el coeficiente de descarga. Estas dos formas tenemos para calcular el caudal. Vean ustedes. Muy interesante. Fíjense. Este coeficiente de descarga es muy probable que me lo dé el fabricante. Si tengo el coeficiente de descarga del fabricante, este A0, pues es el diámetro del orificio. También me lo da el fabricante. Y este B2 sí lo puedo calcular con Bernoulli. En cambio, con esto es difícil de medir. Medir el diámetro de la vena contracta no es fácil. Hay que tomar ahí fotografía de alta definición, de alta velocidad. Y calcular la velocidad real 2 tampoco es fácil. Entonces, para calcular el caudal real, ya no con Torricelli. Con Torricelli teníamos, acuérdense que decíamos, velocidad en la salida era igual a la raíz de 2GH, me parece que decíamos, por física, ¿verdad? Raíz de 2GH, velocidad de caída libre. Bueno, ya no. Ahora tenemos que utilizar el coeficiente de descarga del fabricante, del orificio, para calcular el caudal. Muy bien, entonces esto es calculable, esto es calculable. De hecho, esto es un dato y esto se calcula con la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Seguimos. Dice, finalmente entonces, ¿tienes duda? Bien. Finalmente entonces tenemos que el caudal se puede calcular con esta forma, con el coeficiente de descarga. A0 es el área del orificio, borde aguas arriba, o sea la entrada, ¿verdad? Ahí hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de qué diámetro me están entrando. El orificio, la entrada del orificio, donde choca las líneas de corriente por primera vez con el orificio. Aguas arriba, por eso dice. Y luego B2i es la velocidad ideal obtenida con la ecuación de Bernoulli, sin pérdidas, en la vena contracta. Muy bien. Notas. Bernoulli se aplica en un punto o sección aguas arriba. Acuérdense que para aplicar Bernoulli necesitamos dos puntos. Y uno de ellos es un punto o sección aguas arriba antes del orificio y en el chorro, en la vena contracta, si es que hay. Si no hay, entonces se aplica en la salida del orificio. Bien, tener cuidado de verificar cuando algunos términos son cero. Si tengo un recipiente, entonces seguramente voy a tener una Z diferente de la otra. Si tengo una tubería, entonces las zetas van a ser iguales. Por eso dice ahí que hay que tener cuidado si vamos a eliminar algunos términos. Dice, también observar si el orificio está en un depósito que se está vaciando o en una placa colocada al final o en medio de una tubería. Eso es lo que mencioné al inicio. Podemos tener estas dos clases de problemas. Podemos tener estas dos clases de situaciones. Aquí está el orificio. Se está vaciando este depósito. O una tubería para el cual podríamos tener el orificio aquí en medio, que generalmente eso me sirve para medir el flujo, o en la salida de la tubería, al final de la tubería. Esos tres casos. En este caso de aquí,
las zetas se cancelarían. En el caso de la tubería, las zetas se cancelarían. En este caso no. Acá tenemos el punto 1 y acá tendríamos el punto 2. Bien, a eso se refiere ese párrafo. Muy bien. Observar también si el chorro está sumergido o si es libre. Si está sumergido, hay que ver si está en un gas y en la atmósfera, pues entonces la presión es la presión atmosférica. Si está sumergido en un líquido, hay que determinar la presión a donde está descargando, con hidrostática. Vamos a tener oportunidad de trabajar de esa forma. Bien, resumen general de fórmulas. Tenemos aquí el caso de que el orificio está al final de una tubería. El orificio está al final de una tubería. El flujo viene en esa dirección. Muy bien. Vean ustedes que D0 es el diámetro de entrada. Podría ser diferente. Si es de bordes vivos, entonces el diámetro de entrada y de salida del orificio es el mismo. Si es de bordes afilados, hay que ver cuánto vale el diámetro de entrada. La vena contracta es donde todas las líneas de corriente se hacen paralelas. Tenemos los coeficientes de contracción A2, área de la vena contracta entre el área de entrada del orificio. Y en este caso, tenemos una tubería. Este A1 es el área de la tubería. Acá, aquí está el diámetro 1, ¿verdad? Esta es una tubería circular. Muy bien. Luego, Bernoulli sin fricción, ya la conocemos hasta el cansancio. Bernoulli sin fricción. Sin embargo, vean ustedes, aquí le puse I. Esto dice I. B2I, no es la velocidad 2 real. Hay que tener cuidado. B2I es velocidad teórica. Teniendo esa velocidad teórica, podemos calcular el coeficiente de velocidad. Vean ustedes, si yo aplico, esto es importante, si yo aplico Bernoulli con fricción, entonces esta ya es B2, ya no es B2I. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy tomando en cuenta la fricción que hace que esta sea menor que esta de acá. Entonces, miren ustedes, una forma de calcular las pérdidas en un orificio es determinar la velocidad real en la vena contracta. Eso es interesante. Podría yo determinar las pérdidas en un orificio si puedo determinar la velocidad real en la vena contracta, con la ecuación de la energía, pero ahora con pérdidas. Muy bien. Entonces, hay diferencia entre esta ecuación de Bernoulli y esta ecuación de Bernoulli. Las velocidades no son las mismas. Acá están las pérdidas. Bien. Con esta ecuación también podría yo determinar la velocidad real. Si conociera yo las pérdidas, puedo calcular la velocidad real y con eso el coeficiente de velocidad. Entonces, tenemos una serie de fórmulas que vamos a trabajar con todas ellas. Bien, ¿cómo calcular el caudal? El caudal, como es un líquido, entonces es velocidad por área en cualquier sección. Velocidad real, obviamente. Velocidad real por área en cualquier sección. Por eso aquí no tiene ningún índice. Dice, este caudal es constante, o sea, igual para todas las secciones para un fluido incompresible. Y además debería decir estacionario. ¿Qué dice la ecuación de continuidad para este caso de una tubería con un orificio? Si veo el caudal en esta sección 1, si veo el caudal en la entrada del orificio y si veo el caudal en la vena contracta, todos deben de ser iguales. Aquí están. Esta es la de la vena contracta, esta es la velocidad real. Bueno, aquí no puse la de la entrada del orificio, no está ninguna cero, pero esta real se puede escribir en términos del coeficiente de descarga, como ya vimos. Esta fórmula la dedujimos anteriormente. Y entonces,
B2 por A2, o sea, el caudal en la vena contracta, se puede calcular con esto, que es lo mismo que está arriba. De hecho, es la definición. Esto me sirvió para calcularlo de arriba. Bien. La próxima clase vamos a ver el cálculo de estos coeficientes. Vamos a ver cómo calcular estos coeficientes, cómo se determinan en la práctica. Cómo se determinan en la práctica estos coeficientes y para qué me sirven. La próxima clase vamos a hacer ejercicios de esto. Va a ser una... Esto lo debimos haber terminado a lo mejor hoy. No, o en 2 clases, ¿verdad? En 2 clases debemos determinar este tema para después ya comenzar con las pérdidas primarias, secundarias, diagrama de Moody, etc. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con, a partir de aquí, cálculo de estos coeficientes o determinación, ya sea experimental o por catálogo o de cualquier forma, y teniendo los coeficientes vamos a hacer cálculos de caudales, presiones, velocidades, etc. Muy bien, vamos a pasar lista, por favor. Vamos a pasar lista, déjenme abrir, poner la primera línea y posteriormente ustedes escriben su nombre, un nombre y un apellido y luego presente. Denme un momento. Listo. Por favor, escriban su nombre, apellido y presente. Tenemos una asistencia de 36 compañeros, lo cual es muy bueno. ¿Ya quedó? Muy bien. Vamos a... Les voy a pedir por favor que... Voy a cerrar aquí. Les voy a pedir que enciendan sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto como respaldo a esta lista. Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas o comentarios, nos veríamos la siguiente clase, por favor, que es el próximo miércoles. Parece que les dejé una tarea, ¿verdad? No he habilitado todavía la liga, ahorita lo hago. Voy a habilitar ahorita la liga para que ya puedan subir su trabajo. Y de aquí hasta el miércoles tienen para subir ese problema que fue sobre Bernoulli con Engineering Equation Solver. Muy bien, vamos a usar mucho Engineering Equation Solver más adelante, incluso a lo mejor también la siguiente clase. Bien, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Sin duda. No, Muy bien. profe. Sí, ¿no hay duda? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, por favor. Lean ustedes el resto del PDF. Vean ustedes, lean las fórmulas que acabamos de utilizar para que avancemos más rápido la siguiente clase y comencemos con las pérdidas secundarias. Muy bien, pues entonces aquí lo dejamos y nos veríamos la siguiente semana. Al rato les aviso del video y de la liga para su tarea. Muchas gracias y nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.